Ahora es la 1:16 p.m. Hablamos de la paz total del presidente Gustavo Petro, que en teoría es la política principal de su gobierno, que tiene diferentes fisuras, varias dificultades en cada uno de los procesos de paz, con una situación incierta en este momento frente a la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, su gestor de paz, porque él lo nombró, pero adicionalmente con una situación que se está saliendo de control. Siempre ha existido la extorsión en Colombia, particularmente en los pueblos alejados del país. Lo que en esta oportunidad está ocurriendo es diferente por una razón, y es que las disidencias de las disidencias, si me permiten, el grupo de Iván Mordisco se dividió en dos. Uno liderado por el mismo Mordisco, que sigue de frente en la guerra, matando y secuestrando y extorsionando y con el crimen en el suroccidente del país. Y el otro, supuestamente en un proceso de paz con el gobierno en Meta, en Caquetá, en Huila y en otros departamentos. Ese grupo está cabezado por alias Calarcá y alias Arbey. El descaro de este grupo es que dice estar en un proceso de paz, pero en la práctica sigue victimizando a la población civil. La situación del departamento del Meta es crítica, es muy grave en el corredor turístico, porque han tenido que cancelar muchas reservas en la época de vacaciones porque la gente está temerosa de la presencia de estos integrantes de las disidencias armados. Y lo último que ha ocurrido es que están de nuevo extorsionando en masa de frente al gobierno, de frente al ejército, ante la mirada impasible de las autoridades, no solamente a los comerciantes que han tenido que viajar hasta Cartagena del Chairá, darles la vacuna, pagarles la extorsión, sino que han llegado al nivel de descaro de extorsionar a los medios de comunicación para poder informar en el oriente y occidente del país particularmente. Mateo Piñeros con la historia de la extorsión de alias Calarcá, que ha sido de frente uno de los que, y es cierto, sincero, dijo que no iba a entregar las armas, a pesar de que el gobierno insiste en un proceso de paz que pareciera que no va para ninguna parte. Mateo. Ricardo, pues como usted lo decía, se sabe que las disidencias están extorsionando comerciantes en Meta, Caquetá y Huila, entre otros departamentos, pero también últimamente han querido extorsionar a los periodistas, casi que controlar la información que se publica en las regiones. Conocimos al menos 3 casos que ya fueron denunciados ante las autoridades sobre comunicadores que han recibido panfletos de las disidencias al mando de Calarcá, en los que los citan a reuniones en diferentes zonas del departamento. En esos mensajes que llegan por WhatsApp aparecen fotografías de los panfletos citándolos a las veredas con nombre propio de cada periodista y los amenazan advirtiéndoles que deben asistir. Esta información que reciben los comunicadores es que deben acercarse a esas zonas para pagar un impuesto y de esta manera les permiten a los medios para los cuales trabajan continuar con sus labores en el departamento. Justamente hace algunas semanas hablábamos con alias Calarcá, el jefe de las disidencias que está en un proceso de paz con el gobierno en este momento y que comanda estas estructuras en estos departamentos, y él de frente en ese momento pues aseguró y confirmó que ellos en esas zonas, en esos territorios, sí están extorsionando en ese momento a los comerciantes, nos dijo. Como tal, el financiamiento de la FARC siempre ha sido bajo unas reglas y nosotros en esos territorios sí hemos llamado a algunos compañeros para que nos aporten, pero no es todo lo que dicen, que no se crea el país, que no se crea los mismos comerciantes, de que un guerrillero estructurado va a llamar a un comerciante para cobrarle 500.000 pesos, para cobrarle 200.000 pesos, eso no es de la FARC. Ricardo, estos 3 periodistas, como le comentó, ya salieron del departamento del Caquetá, se fueron a diferentes zonas del país debido a que les hicieron 3 llamados por parte de las disidencias a los cuales ellos no asistieron. Esto hace, pues obviamente, que generen algún temor en ellos y en sus familias, y tuvieron que salir incluso con sus hijos ante las amenazas. La FLIP ya tiene conocimiento de estos casos, ya se ha pronunciado y además les está ayudando por un tiempo. Sin embargo, lo que nos dicen algunos de estos periodistas desplazados es que hay un apoyo por parte de la FLIP por 3 meses, y una vez se acaben estos 3 meses, pues no sabe qué va a pasar porque no van a poder volver a sus territorios, pero no tienen tampoco cómo sostenerse en otras zonas. Mateo, no entiendo algo. Si en teoría este grupo de alias Calarcá está en un cese bilateral del fuego, ¿cómo es posible que siga extorsionando y siga cometiendo estos actos criminales contra la población civil? Pues hasta el momento, Ricardo, lo que dicen las disidencias es que ellos están en un cese al fuego bilateral con el gobierno y con las fuerzas militares. O sea, ellos pueden seguir extorsionando, secuestrando
y en hostigando la a la población civil. Es lo que ellos justifican, claramente que está muy mal visto que en un proceso de paz y en un cese al fuego ellos sigan extorsionando a la población civil, pero ellos lo que han dicho es que ellos están en ceses con las fuerzas militares, no digamos con la población civil, están buscando no confrontar al ejército, a la policía, pero pues como usted dice, se siguen presentando las extorsiones. Sí, en los Mateo, ¿hay algún pronunciamiento de Camilo González Pozo, el jefe del equipo negociador del gobierno, con estas disidencias, o de Oti Patiño, tan diligente comisionado de paz, lamentando la muerte de alias Hermes de la segunda Marquetalia? Hasta el momento sobre las extorsiones no hay ningún pronunciamiento. Igualmente mañana, Ricardo, empieza un nuevo ciclo de negociaciones con estas disidencias y se espera que alias Calarcá y alias Andrei viajen hacia Bogotá, y seguramente este tema que ha sonado mucho en los últimos meses, sobre todo por las extorsiones en Meta, en Guaviare, en el Huila y en el Caquetá, pues será un tema que se tendrá que tratar en la mesa de negociaciones. Ojalá el gobierno lleve el tema a la mesa. Es lo que se espera, y Ricardo, que Naciones Unidas y que los países garantes tengan algún tipo de pronunciamiento. Porque además lo que le decía es un tema que últimamente pues ha aumentado. Incluso también conocimos un acta de un Consejo de Seguridad que se hizo en Florencia, en el Caquetá, donde las autoridades en ese departamento reconocen que la extorsión durante estos últimos meses ha venido en aumento en esa zona del país. 1:22 p.m. Ustedes encuentran los detalles de esta noticia en blurradio.com y en @blurradio. Con la Fiscalía ha levantado las órdenes de captura contra los comandantes del Frente Comuneros del Sur, que se retiró unilateralmente de la Dirección Nacional del ELN, y dicen Winston Viracachá estar dispuestos a negociar una paz con el gobierno. Con fecha 8 de mayo del 2024, la Fiscalía General de la Nación ya tenía la resolución por medio de la cual ordenaba la suspensión de toda acción judicial y levantamiento de órdenes de captura contra los comandantes del Frente Comuneros del Sur, que hace no menos de 3 meses decidieron, después de 32 años de lucha armada en Nariño, apartarse de la Dirección Nacional y el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Gobernador Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento de Nariño, ¿qué sigue ahora después del levantamiento de estas órdenes de captura? Avanzar, como lo hicimos ayer, en un encuentro amplio de diálogo social que permita el desescalamiento de las violencias y, por supuesto, la implementación de la paz en estos territorios. Gobernador, sometimiento, diálogo político con estatus político, valga la redundancia, o justicia indígena, porque la mayoría de estos integrantes son de la comunidad indígena. ¿Por cuál lado se va a ir el gobierno? Pues esos son temas que precisamente en el eje que tiene que ver con justicia y la búsqueda de la transición a la vida civil de los combatientes, debe en la negociación organizar el gobierno nacional. Esto le compete al gobierno nacional y para eso se crean 3 grupos de trabajo. Las partes se volverán a reunir el 19 de julio aquí en la ciudad de Pasto para tratar de establecer una agenda que permita instalar oficialmente los diálogos de paz entre el Frente Comuneros del Sur y el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero